Es pasande. Es sencillo, Es pasande. pero suelen convertírmelo en tano, me lo tanizan. Pasande. Es pasante, con T. Con T. Pero es español, sí. Muy bien. Es muy Es castizo. pasante. Castizo, Bueno, castizo, pasante. ustedes saben que estamos recorriendo este tiempo hacia llegar a los 100 años de nuestra querida organización. Ustedes están escuchando un sonido de fondo, la cosa medio molesto. ¿Viste? Sí. Se cuela una... Sí, una parásita, que es una onda, parásitas que entran. Ahí ya estamos solucionando la masa de todo el equipamiento. Pero bueno, hagamos como que no pasa nada. Y está Iván Jameson con esta, y Mara, es pasande. Exactamente. Que nos vienen a contar, ellos nos llevan a este mundo. ¿Por qué le pregunté cuántos encuentros quedaban? Porque sueño con hacer los recortes de estas columnas y divulgarlas a un proyecto federal que tenemos para que los compañeros vayan conociendo la historia de nuestra querida organización. Así que bienvenidos a este martes y arrancamos. Buen día. Buen día, compañeras, compañeros. Lujito, Muchas gracias por Buen día. por Me tantos da ganas de halagos, sacarle fotos a su mesa ahí con todos los libracos. al despliegue. Vamos a tratar de mostrarlos y hacer alguna mínima referencia, porque bueno, siempre decimos que todo lo que hablamos, lo que intentamos dar cuenta, es muy costoso en términos simbólicos, porque son muchas compañeras y compañeros detrás que aportaron girones de su vida, ¿no? Historia que pasó, situaciones personales, colectivas, y bueno, y generalmente los que nos dedicamos a la historia tenemos que hablar sí o sí con fuentes, para que sea medianamente serio lo que transmitimos, ¿no? Pero nosotros le creemos, ¿eh? Totalmente Bueno, serio. Después un día vamos a debatir certificado. Bueno, y sí, para continuar estas columnas por los 100 años de nuestra organización, queríamos retomar un poco cronológicamente donde dejamos el martes pasado, que fue con el golpe de estado de junio del 43, ¿no? Que le puso fin a la década infame, que hablamos largo y tendido la vez pasada. Y nos parece muy importante, de hecho cronológicamente va a ser muy acotado el encuentro de hoy, que ahí me puse el temporizador para que tampoco, porque esto podríamos estar horas y horas, porque es tremendamente apasionante. La idea es hablar desde el golpe de estado del 43 hasta el 17 de octubre del 45. Uf. Muy poco tiempo, ¿vieron? Cronológicamente. Sí. 2 años y unos meses. Ajá. Muy poquito, donde el país se transforma y cambia la historia argentina para siempre, porque va a aparecer el peronismo y va a aparecer el movimiento sindical argentino irrumpiendo la historia como pocas veces lo hizo y cambió el destino de la patria, ¿no? Fuerte, decirlo así. Y en el medio de ese cambio de destino de la patria, ATE aportó un momento clave, puntualísimo, donde fue actor relevante de ese cambio en la historia. Así que para subirnos un poco el precio, hacemos historia y vamos a llegar a ese momento. Habíamos dicho que el golpe de estado del 4 de junio de 1943 era un golpe de estado atípico para lo que solemos tener en el sentido común. ¿Por qué? Porque le ponía fin a una década de gobiernos fraudulentos, de la década infame, y además aparecía con una línea política comandada por un sector del ejército, con una línea fuertemente nacionalista e industrialista. Hemos dicho que había un contexto de Segunda Guerra Mundial en el mundo, en Europa principalmente, con el ascenso de Estados Unidos como actor principal, y donde las economías mundiales se habían vuelto locas. Se habían ido para arriba, para abajo, sobre todo para abajo, para izquierda, para derecha, para todos lados. Y eso repercutió fuertemente en el perfil productivo argentino. Habíamos hablado de las primeras industrializaciones por sustitución de importaciones. Exacto. De las primeras intervenciones del Estado en la vida económica, de ese Estado liberal tan idealizado por Milei, que fue el de la década de los 30, fue el que creó el Banco Central, que él quiere destruir, por ejemplo, para intervenir en el mercado de cambios. Bueno, tuvo un montón de cosas. Ese sector del ejército que toma el control del Estado con el golpe de Estado del 43, implementa fuertemente esa línea industrial, sobre todo desarrollando sectores que ellos consideran estratégicos para la soberanía nacional en un contexto de guerra mundial, ¿no? Como las fabricaciones militares, el desarrollo el impulso de la industria del petróleo y del gas, de la metalurgia, ¿no? Los altos hornos Zapla en Jujuy son a partir de estos años.
con esta línea que va a ser conocida como de un grupo interno del Ejército Nacional, del Grupo de Oficiales Unidos, el GOU. Correcto. Entre los cuales ya adscribía el entonces coronel Perón. Así es. Coronel Perón que va a tener una incidencia muy particular, ¿no?, en esta distribución que se hace del ejército, de los poderes del Estado, y donde él va a pedir puntualmente su intervención en la Dirección Nacional del Trabajo. La única área del Estado que se focalizaba en el vínculo con el movimiento sindical y con la política laboral, ¿no?, de la infraestructura del Estado Nacional. Habíamos dejado más o menos ahí. Y también habíamos hablado que ATE llegaba a los 40 con intentos de reunificación que se frenaban, ¿no? En los 40 habíamos visto la etapa del periódico que tenía el sello de la CGT, porque ya ATE se había adherido a la CGT en el año 37. Y lo que vamos a tener en este principio de la década del 40, ya en el 43, en el 44, es un renovado esfuerzo por unificación que va a tener frutos. Por muchas razones, principalmente porque el sector divisionista que tenía todavía la personería jurídica de ATE, que eso no habíamos hablado, estaba conducida por Alejandro Silvetti, dirigente de ATE, que fue importante, justamente porque mantuvo dividido el sindicato muchos años, que después va a tener una adhesión a la Unión Democrática, y después va a tener un rol relevante en el golpe de Estado del 45. Bueno, completito el muchacho. Y la CGT intervenida, exacto. Muy coherente con su vida. Claro. Ese personaje termina siendo desplazado en su ATE con sede en la calle Chile. Y eso permite que las labores de reunificación, siempre conducidas por José Tesorier, el secretario general de ATE, dieran frutos. Y lo que antes habíamos dicho que ATE se había transformado, la ATE Carlos Calvo, en la Unión de Obreros Empleados del Estado, se transforma junto a la otra ATE, esta vez en la Asociación de Obreros y Empleados del Estado. Bueno. Esa unificación va a ser impulsada principalmente por Perón, pero por uno de sus colaboradores principales, que es clave acá, que es Domingo Mercante. Ajá, claro. Futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires con el gobierno peronista, exactamente, y va a ser el interlocutor con el cual Tesorier va a tener diálogos cotidianos y con el cual van a empezar a coordinar la diagramación del Estado y la correspondiente afiliación masiva a lo que sería la ATE de entonces, a la Asociación de Obreros Empleados del Estado. Qué loco, ¿no? ¿Por qué llegó a este punto? Porque la vez pasada también mencionamos la progresiva aparición de las compañeras estatales, ¿no? De las mujeres en la vida de nuestro sindicato. Y pasa esta situación porque un área de las que tenía influencia Perón, que era el Ministerio de Guerra, va a organizar masivamente a diferentes sectores civiles que trabajan en el Ministerio de Guerra. Y hay un caso en particular que mencionamos, como es el de Bahía Blanca, ¿no? Y que acá Mara tiene la punta para desarrollar, porque habíamos mencionado a la compañía Clotilde Cuadrado, que en ahí te podemos pedir de fondo mientras la foto número 20, para que las compañeras y compañeros lo vean. Sí, tal cual. Bueno, los encuentros anteriores no estuve, pero de vez en cuando voy a venir a acompañar a Iván y a traer alguna de las voces, y vamos a tratar también de recuperar alguna de las voces de las mujeres sindicalistas y de las mujeres militantes de nuestra patria, sobre las cuales falta tanto por escribir, ¿no? Si uno piensa qué pasó con las mujeres el 17 de octubre, por ejemplo, en los registros fotográficos que solemos ver, aparecen y están. Sin embargo, ¿cuáles son sus nombres? Mira, qué buen dato. Sí, hay otra cosa también, que generalmente a las heroínas por ahí se las recuerda más por su nombre, y al de los hombres se dice el nombre completo, ¿no? Nombre y apellido. Claro. Y de las mujeres es como... Eso llama muchísimo la atención y es muy difícil reconstruir, porque en general viene de la mano del relato de los mismos varones. Sí, claro. Por ejemplo, el 17 de octubre, Cipriano Reyes o Perelman, que en sus escritos y en el recuerdo de cómo fue esa jornada las van nombrando. Pero muchas veces dicen la esposa de, la hermana de, y por ahí eran delegadas o eran activistas, eran militantes sindicales, pero no siempre han quedado los nombres y los apellidos. Entonces creo que ahí les historiadores tenemos una tarea importante, como en este caso. Y hasta ha quedado opacado también el rol de Evita en el 17 de octubre.
Bueno, ahí hay todo un debate que si querés después ingresamos. Me encantaría. ¿Cuál fue el rol día. o no? No, hacia el final del encuentro. Lo podemos dejar para el final de este encuentro que termina con el 17. Porque hay todo un debate sobre cuál fue el rol. Me interesa soberanamente lo de Bahía, ¿eh? Mis pagos son mis pagos. Son tus pagos. Mis pagos, bueno, exactamente. Vamos a meternos allí entonces. Recomendándole siempre este librito, que la otra vez, no sé por dónde se ve, por acá. Ahí está. Mujeres estatales. Mujeres estatales que pueden comunicarse por las redes y lo pueden recibir digital, ¿no? Pueden... A la Secretaría de Formación. Ahí está. Al Instagram de la Secretaría de Formación le escriben, le piden, quiero el libro de las mujeres estatales. Y así impreso, color, ¿no? Exactamente. Está complejo. ¿No se podrá manguear para la radio? Está bueno este. Bueno, entonces viajamos a Bahía Blanca, ¿no? Allá en 1944, como decía Iván, un momento bisagra en la historia de nuestro país. Ya Perón había convertido aquel Departamento Nacional del Trabajo, que él mismo narraba que cuando ingresaba, la primera vez que ingresó a su oficina, se encontró con una secretaria, con una pila de expedientes y nada más. Sí. Dice que era el último rincón de las oficinas públicas, que estaba absolutamente abandonado, muy descuidado, y que además era un espacio que nadie quería. Entonces, frente al, imagínense las roscas que al día después, ¿no? Claro. Ahí estamos compartiendo el libro, exactamente, para que puedan pedirlo de forma digital. Digo, los que habrán sido las roscas después del 4 de junio, que algunos historiadores hablan de que fue una revolución, otros de un golpe, este debate que también es interesante porque los derechos de la clase trabajadora en la Argentina se conquistan después de una larga lucha, pero se consagran a partir de esos decretos leyes de Perón. Totalmente. En un gobierno que llega de la mano de un grupo de oficiales, como explicaba Iván, ¿no? La complejidad de nuestra historia y cómo necesitamos desarmar muchas de las categorías, por ejemplo, bueno, que no fue de la mano de una democracia burguesa liberal, ¿no? Bueno, claro. estos todos temas que abren para otros debates. Sí, de hecho, hasta hace no mucho en trabajo en el propio organismo, que ahora es ministerio, pero que bueno, que casi que desde sus inicios estuvo Perón ahí, a modo de museo, junto con el escritorio de Evita, está también como, bueno, el primer convenio colectivo, digamos, está enmarcado, cuando pasó a ser secretaría, está todo ahí, la verdad es muy impactante. Qué importante la reconstrucción fotos, de la memoria, ¿no? Sí, por parte del Estado y por parte de sus Sí. trabajadores. Bueno, entonces en este año 44 es un contexto en el cual está explotando las afiliaciones a todos los sindicatos, ¿no? Claro. Si uno mira los números, se encuentra con que en 1943 la CGT contaba con 400.000 afiliados y afiliadas, y 2 años después con 750.000. Duplicaron. Este dato lo da Claudio Díaz, un compañero que ha sabido, daba cursos, ya no está con nosotros, pero daba cursos en la CGT de historia y publicó un libro muy lindo, Historia del Movimiento Obrero Argentino, un manual muy sintético, escrito en un vocabulario muy amable para que también puedan acceder a aquellos que quieran ir ampliando. Entonces, en este momento de desarrollo y explosión de las afiliaciones, como decía Iván, dentro del Ministerio de Guerra dependían de la subintendencia de este ministerio un grupo de mujeres bastante numeroso que se dedicaban a las tareas de costura. Eran conocidas como las costureras, con la particularidad que no estaban reunidas en un mismo espacio de trabajo, sino que cada una realizaba el trabajo domiciliario y muchas veces la mayoría eran dueñas de sus propios medios, los medios de producción, diríamos, ¿no? La máquina. Por eso a veces cuando se dice más adelante, ay, les regalaban una máquina era un montón. Claro, una máquina herramienta de trabajo, de autonomía, de ganarse el pan, bueno. En ese momento, un grupo de compañeras comienza a organizarse y allí es donde aparece Clotilde Cuadrado con la iniciativa de comenzar a afiliar. Lo interesante es que se produce un proceso de afiliación desde las bases y que desde allí se solicita el ingreso al sindicato. Bueno. Y el 20 de agosto de justamente de este año 44 es donde se produce esa primera asamblea donde se realizan, ¿no?, las afiliaciones y se convoca para la segunda instancia de selección de las autoridades de la comisión, de esa comisión directiva de regional,
ATE, porque lo importante es no solo que se trata de un grupo de costureras, sino que es la primera, o sea, la seccional de ATE nace de la mano de este grupo de compañeras. Bueno. Y allí es donde se juntan 150 trabajadoras, todas ellas afiliadas, y eligen a su comisión directiva integrada todas por mujeres. Y en ese acto del 18 de diciembre del año 44 participan solamente 15 hombres. Imaginemos, ¿no? La imagen de las 150 compañeras, la secretaria general de ATE Bahía, que son 2 enviados por ATE, por la Coordinación Nacional, la Comisión Nacional, y después 13 referentes de los pueblos vecinos, las ciudades vecinas, ¿no? De las seccionales vecinas, que van a gravitar después en la vida interna de ahí, por ejemplo, Punta Alta. Claro. De donde va a salir Héctor Hugo Di Pietro. Claro, tal cual. Pensemos además que, no sé, Iván, esto sí lo llegaron a profundizar, pero que es en diciembre del 44, el mismo año, es el decreto, ¿no? El decreto 33827. Sí, no lo llegamos ahí a mencionar. Podemos entrar en ese aspecto. Porque ese decreto que menciona Mara es parte de una historia clave para nuestro gremio, porque va a ser la sanción del estatuto, del primer estatuto del empleo público nacional, del personal civil de la administración pública. Ajá. Pero ese primer estatuto no viene de la nada, es consecuencia de muchas cosas. Por ejemplo, Nay, si te puedo pedir la foto 22, vamos a ver que una de las primeras movilizaciones masivas ya de la Asociación de Obreros Empleados del Estado, de esta ATE reunificada, va a ser en Plaza de Mayo, en el marco de las negociaciones por la sanción del estatuto. Toda esa gente que vemos ahí, esa es es una foto sacada desde el balcón de la Casa Rosada, da a Plaza de Mayo, y toda esa muchedumbre que vemos ahí, que parecen puntitos, en verdad son compañeros afiliadas, militantes de lo que fue nuestro sindicato, llenando prácticamente, copando la mitad de la plaza, ¿no? Hay un cartel que dice Camaradas, exacto. Mirá, la terminología. Seccional Rosario, Seccional Santa Fe, Santa Rosa, todas Paraná, allá en un costado, todas con el membrete Asociación de Obreros Empleados del Estado, ¿no? No había protocolo ahí. No, al contrario, era una marcha en agradecimiento a las gestiones que estaba ofreciendo el gobierno de Farrell y de Perón para la negociación de lo que va a ser el primer estatuto, que va a ser sancionado en diciembre del 44. Como línea de toda una política laboral y sindical, principalmente encarada por Perón, en conjunto con las dirigencias gremiales, ¿no? En esa oficina que decía Mara, donde había una pila de expedientes y una secretaria compañera estatal, empezaron a llenarse de dirigentes y dirigentas del movimiento sindical. Pensemos que en ese marco, la importancia que habrá tenido, o sea, esos meses y las asambleas de esos meses, por eso decimos, ¿no?, como la importancia de noviembre, diciembre del 44, principios del 45, donde se da la particularidad que se produce la asamblea anual de ATE, donde no reciben a las compañeras, esto lo quería mencionar, y a Clotilde no la aceptan como delegada porque no cumplían los 6 meses, el requisito de 6 meses de antigüedad de ser delegada. Señores. Y uno dice, a ver, está creando una seccional, ¿no? Bueno, esas particularidades que ella cómo le responde, o en algún punto políticamente cómo sale a jugar en ese contexto, participando en un acto de un espacio intersindical, donde ella fue una de las oradoras. Ya esto el 22 de agosto del 45. Clotilde, ya sale, ¿no? Como ya tuvo que pelear con la burocracia sindical a esa altura del partido. Temprano. Qué agotador. Sí, Nay, si te podemos pedir de nuevo la imagen 20. Así volvemos a ver a la compañera Clotilde, de nuevo con la aclaración de que está intervenida por la inteligencia artificial de esta imagen, por eso vemos ahí una serie de borrones al costado, pero ella se ve regia. Se ve bien. El encuentro que viene vamos a ver en qué contexto es esta imagen, porque también las imágenes son un recorte de por sí, y si uno recorta dentro de una imagen, más todavía. Su cara transmite bastante igual. Su cara transmite bastante.
Ahí vamos a ver que en el momento que viene va a ser esto en un congreso de ATE, ya en el año 46, en pleno peronismo. Claro, que ahí sí es donde ella participa como delegada. Como secretaria general de la seccional Bahía Blanca. Y en la asamblea formalmente, ¿no? Exactamente. Y la que lucha con Gloria, Clotilde. No. Ya tenés el título. Sí, ya está. Para sumar a lo que contaba Mara, con los años, ya la siguiente elección de renovación de autoridades de la seccional Bahía Blanca va a tener un aluvión de varones en la dirección de navegación y puertos que van a desplazar a la conducción y no va a quedar ninguna de las 10 compañeras que fueron conducción de esa seccional, ¿no? Para nombrar esto de estas trabas, lo que parecía una conquista, un logro, al toque viene como una especie de contraofensiva. Y sí, las luchas, ¿no? Dentro del, o sea, lo que implica la lucha contra el patriarcado, que dentro del mismo movimiento sindical y movimiento nacional y popular también son disputas que se fueron dando, ¿no? Tremendo. Sí, y así se hace la historia, de a poco, con avances que a veces nos parecen muy breves y muchos retrocesos. Pero en este contexto vamos a seguir hablando de avances. Porque, seguimos hablando de avances. Por favor, porque la política laboral, encarada por Perón ya como secretario de Trabajo y Previsión Social, va a ser el caldo de cultivo del 17 de octubre. Claro. Si uno en la historia se pregunta por qué hubo un 17 de octubre, tenemos que hablar de esa gestión, insisto, mancomunada con dirigencia sindical. Eso es muy importante, ¿no? Porque cuando hablamos de política pública como estatales, no hablamos de un ovni que sabe todo, que entiende todo, un doctor en no sé qué, y dice, tiro estas 5 políticas públicas y listo, ya resolví todo. La adquisición de derechos. Exactamente, se retroalimenta. Efectivamente, con alguien que conozca la herramienta del Estado, con estatales y estatalas que la efectivicen, pero también con un componente de la sociedad civil que lo empuje, ¿no? Y que establezca una agenda. Por eso la división que hay para entender el golpe del 43. La mirada liberal es golpe y la otra, la mirada es revolución. Ese es todo un debate en el campo historiográfico, efectivamente. Sí. Y hay un debate porque en realidad fue un movimiento muy heterogéneo, porque efectivamente había componentes nazis, por ejemplo, había componente del nacionalismo conservador, que de hecho en los primeros meses, y acá sumando a lo que decía Iván, los primeros meses de ese gobierno, de junio a octubre, del 43 hay una persecución muy fuerte y la CGT se interviene, estaba dividida, más que nada se apunta hacia los comunistas, se mete preso inclusive a uno de los dirigentes del Sindicato de la Carne, a Peters, y es Perón el que interviene para mediar y lograr en ese primer momento que lo liberen. Y ahí va de a poquito construyendo su capital político y el vínculo con el movimiento obrero, ¿no? Exactamente. En esos logros que se dan desde la Secretaría de Trabajo de Previsión hasta octubre del 45, hasta días antes del 17 de octubre, tenemos el ABC de nuestra vida laboral, de nuestros derechos laborales. ¿A qué me refiero? Vacaciones pagas. Se instauran con la reglamentación firmada por Perón, lo mismo que el aguinaldo, lo mismo que el salario mínimo vital y básico, lo mismo que las indemnizaciones, la justicia laboral y su doctrina de la resolución final tiene que ser a favor del trabajador y la trabajadora. Los estatutos no existían como una política masiva y pública, sino que eran arreglos muy puntuales. Los estatutos, ¿qué son? El antecedente del convenio colectivo de trabajo. La convención colectiva. Además, si te pones a pensar, cuando se aprueba el estatuto del peón, ¿no? Si todavía con una burguesía industrial incipiente, le pegó en la raíz del poder económico, ¿no? Que es el campo. Exacto. Entre esos primeros estatutos está el nuestro, el del empleo público, el del peón, como los más importantes, pero también el de comercio, que era clave, fundamental en esa época, y del periodismo. De hecho, es el primer estatuto. El estatuto del periodista. El que debe estar enmarcado. El primer estatuto que se firma. Sumando ahí van también la cantidad de convenios colectivos. Hoy me vine con los números. Muy bien. Los datos son lo tuyo. Dato mata relato. Sí, me encanta. En el año 44 se firmaron 123 convenios colectivos y en el 45, 347. Una explosión. ¡Epa! Todo eso son derechos para trabajadoras y trabajadores. Eso es un montón. Y yo, como me animaría a decir, ahí están las principales semillas del 17 de octubre. Totalmente. De ambos lados.
de la reacción que empujó a buena parte de la oligarquía, la Corte Suprema y buena parte del sistema político de ese momento a exigirle a Farrell, el presidente de facto, la renuncia de Perón y la detención, como también impulsó la defensa y la salida a las calles de las trabajadoras y trabajadores ese 17 de octubre. Vamos a hacer una mención muy concreta antes del 17 de octubre. Queríamos traer acá una de las fuentes que tanto nos gusta para hablar, pero este caso es una fuente de radio. Ajá. Del momento en que Perón, ya no pudiendo sostenerse frente a las presiones para que renuncie, efectivamente el 10 de octubre de 1945, ahí empieza esa semana del 10 de octubre al 17, se da todo vertiginoso, claro. Sin información, caos, salida, todo. ¿Perón era vicepresidente? En ese momento era vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión Social. Con retención de cargos, con retención de todos los cargos. Exactamente. Las presiones de todo, de la oligarquía, insisto, de todo un frente verdaderamente en donde el eje estaba estos derechos conquistados por el movimiento sindical, entre los que tenemos que nombrar ahí en octubre del 45, ahí caliente, la ley de asociaciones profesionales, claro. Que eso fue clave, porque con ese decreto ley se reconocía la representación sindical colectiva para la negociación colectiva y del sindicato único por rama de producción. Eso le daba y se establecía la figura de la personería gremial. Claro. Para reconocer que el Estado obligatoriamente tenía que terciar entre el interés privado y el interés colectivo representado a través de un sindicato por rama de producción. Eso es lo que se conoce como el momento de origen, ¿no? De sistematización del modelo sindical argentino. Marca un antes y un después. Además con una forma de organización fuerte. Eso empujaba, le daba herramientas administrativas y legales para que el movimiento obrero se organice y se unifique y sea verdaderamente un colectivo tremendamente potente. Digo, esto no es azaroso, porque si más o menos hacemos una cuenta de los años y todo, ¿se acuerdan cuando Macri hablaba de los 70 años de peronismo? Sí. Nos cagamos de risa porque si hacemos la cuenta serán no más de 20 años que hubo gobiernos peronistas, verdaderamente peronistas en la historia argentina. No. Pero claro, Macri como buen representante de su sector social, lo que hablaba era 70 años de vigencia de la normativa legal que reglamentaba la vida, la representación sindical y los derechos laborales. Claro. Esos son los 70 años de peronismo para la oligarquía. No necesariamente los gobiernos formales del peronismo, que fueron 10 años, le sumamos 2 más en los 70 y la experiencia kirchnerista. No, eran los derechos del movimiento sindical. Eso empujó que en la secuencia donde le piden la renuncia a Perón, el 10 de octubre del 45, Perón presenta su renuncia, pero antes pide hablar por cadena nacional, por los medios públicos, principalmente por Radio del Estado en ese momento, para poder dirigir su palabra al pueblo argentino y a las trabajadoras y trabajadores argentinos. Trajimos un fragmentito muy cortito porque ese discurso está gracias a una política pública que en su momento fue la constitución del archivo Prisma, del archivo de los medios públicos. Sí. Es impresionante. Es impresionante. Se puede acceder libremente. Eso sigue vigente, ¿no? De momento. Todavía sí. No lo han dado de baja. Crucemos favor. Los dedos. Hagamos copy de eso, por favor. Exacto. Está todo en la web, está en YouTube y de hecho acá nadie te voy a pedir. Vamos a escuchar unos fragmentitos del discurso de Perón de ese día. Barullo, ¿no? 70.000 personas aproximadamente en ese lugar. Ese diálogo, ¿no? Una comunión. Una masa ricotera peronista. Sí. No tenemos imágenes, no hubo filmaciones, lógicamente. Trabajadoras argentinas con el coronel Perón, grita una compañera sacada. He hablado recién a los empleados y funcionarios de la Secretaría de Trabajo. Les he dicho como un pedido
de mi última voluntad de secretario de Trabajo y Previsión. Se pudre. De hecho, nunca. Un escándalo. Presidente. Claro. Esto es maravilloso. Sí, Escuchamos sí, sí, un minuto, sí, el discurso sí, más o menos son 40 minutos, pero donde está esto que va a ser recurrente en el peronismo, el diálogo, la asamblea popular. Eso, esa misa, ¿no? Esa misa peronista entre el líder, que manejaba los tiempos como un animal, y esa masa enorme, anónima, pero tremendamente coordinada, ¿no? Ahí uno no puede dejar de preguntarse o de pensar en los relatos que se han hecho desde diversos campos del pensamiento sobre cómo nace el peronismo, qué es el peronismo. Estoy pensando en Gino Germani como gran sociólogo que pensó y hablaba de la manipulación de las masas disponibles, de la falta de experiencia política. Los envases vacíos, Los ¿no? envases Los trabajadores y trabajadoras como envases vacíos que se llenaban con algo. Claro. Que estaban disponibles y que bueno, llegó un buen hombre pero digo, estas fuentes, los testimonios y también las fuentes escritas que ahora vamos a compartir sobre cómo se gestó esa jornada del 17 de octubre, muestra cuáles eran las consignas, el contenido político, el vocabulario, las categorías que se usaban, donde había un proyecto nacional y un proyecto político estratégico y táctico, porque el grito era presidente. ¿no? Claro, porque además el GO no tenía generales. Por eso necesitó a Farrell, ¿no? Claro. Necesitó una figura que convocara al resto de las fuerzas, si no... Pero en ese momento ya el GO entraba en crisis, porque esto excedía todo cálculo político. Esto era nuevo. Claro. Esto era nuevo. Era la figura que emergía, ¿no? Como consecuencia de esa gestión amparada por el GO. Pero Fíjense, bueno, no había televisión, era Perón, no Perón. había redes. Esto fue 100% política, Claro. ¿no? Este vínculo, esta legitimidad, este diálogo. Claro. Me muevo porque vos me daste esto. Está bien, correcto. Esta cercanía, ¿no? Fantástico. Esta cercanía. Analógico y tremendo. Para meterle ahí un acelere, para no robar mucho más tiempo, porque como ven esto es hermoso y clave. La secuencia continúa 2 días siguientes a esto. Perón es detenido. Es detenido y conducido a la isla Martín García. Esto es conocido. Farrell le transmitía a los dirigentes de la CGT. La CGT iba a tomar como va a ser el interlocutor único frente al gobierno militar ante esta situación. Ya no había oposición. La oposición ya estaba feliz porque había logrado lo que quería, que era sacárselo encima a Perón. Pensando que con eso se frizaba, tranquilizaba todo lo que estaba pasando por abajo. Claro. Y ahí todo el acting, ¿no? De las cartas que se mandaba con Eva desde Martín García. De que nos vamos a ir a la Patagonia, Chinita, a descansar, dejamos todo esto. Bueno, me hace acordar a alguien que también cada 2 por 3 está amenazando que se va a ir a la Patagonia a cuidar a sus nietos y sin embargo sigue estando acá en el centro de la política. Una señora también. Grandes estrategas. Sí, claro. Es cierto. Bueno, eso son todos debates, porque hay autores que dicen efectivamente estaban en esa, estaban quemados, ya está. Y lógicamente uno lo piensa humanamente, ¿no? Esta situación no era nada agradable, incluso para un militar de carrera, sobre todo, y ¿no? aparte, miedo. Perón era grande, además. O sea, para haber iniciado su vida política, él había enviudado, se había casado nuevamente, ¿no? O estaba en pareja con Eva y ahí luego se casa. Bueno, estaba en esa. Pero mientras tanto, la CGT, en el medio de todo este contexto, llama una reunión de urgencia, como imaginarán, 16 de octubre. ¿No? ¿Y quiénes asisten allí y van por parte de ATE? Tenemos 4 representantes. Eso está bueno comentar. Uno ausente con aviso. Un ausente con aviso. Exacto. No, te vas a sorprender. El ausente con aviso era Tesorieri. No te puedo creer. El secretario general. Mira. Exactamente. Ese que tanto nombramos ese que tanto dijimos, che, mirá cómo la ve. Sí. Vamos no se sabe bien. Un manto de piedad que
Sí. Claro. Bueno, pero podemos Sería- tomar sus propias palabras posteriores que apoya y que hay una adhesión a la postura que habían tomado aquellos que defienden enfáticamente a Perón, ¿no? Sí. Y dicen, no, había que llamar. No era la estaba gran de Urquiza acuerdo. la que estaba haciendo, digamos. Pero Ahí te- se puede especular como diciendo, bueno, esperó, Exacto, midió un exacto, tiempo, exacto. no, Claro. como eso, ¿no? Porque el debate era qué hacer. El gran debate que atraviesa toda la CGT y también a los representantes Decime de que ATE. no dijo son todo lo mismo. Bueno, no, Bueno, había algunos dirigentes sí. que sí, claro, es importante ahí remarcar que ATE tenía 4 representantes A ver, decime. en el Comité Central Confederal de la CGT, digamos, la comisión directiva, la mesa de conducción. Sí, la que... Y tenía 4 representantes. ATE era en representación el tercer sindicato más importante de los que estaban nucleados en la CGT. El primero, obviamente, y quien era la conducción, la Unión Ferroviaria, que tenía 14 o 13 representantes. Ahora te lo confirmo. Le seguía la UTA, la Unión Tranviarios de Automotor, Claro. con 4. Yo hubiese pensado que Marítimos le seguía o algo Marítimos relacionado se a- había ido desvaneciendo en fade out desde el irigoyenismo, ¿se acuerdan que hablamos? Sí, sí. Algunos, los obreros los absorbió ATE y otros se terminaron esfumando en la representación sindical. Digo, ahí es muy interesante la vida de la Federación Obrera Marítima. 14 Unión Ferroviaria. Sí. 14 la Unión Ferroviaria, 4 la UTA y le sigue ATE, con 4 representantes también. Mira, Nuestros representantes ahí eran Aniceto Alpuy, Cecilio Conditi, José Tesorieri, estos últimos 2 como vocal, y Libertario Ferrari. ahí está. Libertario, con ese nombre, Ahí hijo de un viejo anarquista, como Obvio. más o menos suponemos. ¿Cómo podía ser? Era secretario general de ATE Capital, de la seccional Capital, en ese momento. Había hecho su carrera desde adolescente como empleado del gas de Estado, y ahí iba a ser electo delegado, y a partir de allí iba a llegar, gracias, ahí te estaba por pedir la imagen, ese es el compañero Libertario Ferrari. Tenemos muy poquitas fotos de él. Tuvo una vida bastante breve para lo que es la historia, porque fallece en el año 47 en un accidente de avión, Ah, mira. yendo a una reunión de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. El avión se estrella en Brasil, mueren todos los representantes de la delegación argentina, entre ellos el compañero Libertario Ferrari, que tenía un ascenso en la dirigencia política del momento. ¿Por qué? Porque, según las fuentes que disponemos del 17 de octubre del 45, que están uno de tantos Ahí. autores que lo trabajan, Juan Carlos Torre, en este libro, no es la mejor edición esta, es un libro más viejo, es uno de los primeros que agarra las actas de Claro. las reuniones. ¿Se acuerdan que hablamos de las actas Sí, de ATE y todo? sí, Era sí. un momento hermoso para la historia. ¿Por qué? Porque todas las discusiones se daban, se charlaban y se dejaban plasmadas en actas, en fuentes, ¿no? Claro. Que después pudimos Sí, acceder, Juan Carlos Torre pudo acceder, y ahí están las intervenciones de todos los dirigentes en esa reunión que decía Mara del 16 de octubre. No. La cosa venía áspera, porque la Unión Ferroviaria, cuya conducía la CGT en mayoría y tenía Sí, su secretario general, a claro, 14 a Silverio 4. Pontieri, Mm. exacto, tenía la línea de vamos a ver, ¿qué nos cambia Esperemos, esto? esperemos. Socialista. ¿no? Ah, Farrell y Ábalos, el jefe de la guarnición de Campo de Mayo, en los términos del ejército de esa época era una de las figuras claves, porque movilizaba la infantería y era quien apretaba o no apretaba. Decían que Perón había sido detenido por su seguridad y que esto era para descomprimir el conflicto que le había armado diferentes sectores. Claro, que no se iban a tocar las conquistas sociales. Entonces, Exacto. acá no va a pasar nada. Y también en este debate emerge el viejo conflicto que ya trabajamos desde el principio de las columnas, sobre aquella pata del sindicalismo que es más reacia a meterse en política y que dice, no, nosotros, Claro. sindicalismo, defensa gremial, etcétera, y aquellos que dicen, no, aquí hay dirigentes que están defendiendo y jugándose por Claro. la conquista Claro. de nuestros derechos, ¿no? Exacto. Y ese es el debate que se da Ese es el en debate. esa jornada. Y se pica, en el momento se pone Y se complejo, pica. pasan las horas. Todo un capítulo de Juan Carlos Torre donde da un hermoso de cómo fue esa discusión y dice, todos los testigos de todos los actores de la época dicen, está muy compleja la discusión, hasta que Libertario Ferrari toma la palabra.
Vamos a leer solamente 2 oraciones A ver. porque estamos ya cerrando esta Estamos columna. cerrando. Sí, es que es ¿Vieron? tanta Sí. información que capaz tendríamos que hacer más bloques. Nos tienen que Pero apagar el digamos- micrófono, esto es así. Yo te juro que lo dejaría para el Sí. martes que viene. Apa. Claro, sí, porque Lo si no me dejamos. parece que es como un montón y no se Es pierde. como cuando Netflix te dice Dejamos- reproducir, no, cancelar, Ajá, sí, el siguiente capítulo. ¿Seguís no. viendo? ¿Te quedaste dormido? Podemos hacer Vamos, un especial claro. del debate sobre Claro. si llamar a huelga o no para Pero el está 17. muy Totalmente, bueno. Porque me Ah. faltan actores que ustedes seguramente van a convocar, Sí. porque era la Unión Ferroviaria, estaban los compañeros de los cárnicos, El listado ATE. de mujeres que estuvieron el 17, No, no. nombres y Cierto. apellidos. Amerita un apellidos. especial Yo creo que con sí. la Yo participación creo de que nuestro sí. querido Libertario Ferrari. Ahora me quedo, voy a buscar, ahora me quedó una Una pica oración para de para Pontieri. adelantar. ¿Dónde Una. estuvo Pontieri? Pontieri, hermoso, porque él estaba a favor del paro y la liberación de Perón, pero él era de la Unión Ferroviaria. Y Claro. entonces tuvo que votar como votaba su sindicato. Orgánico. Un verticalista. Orgánico Lo vertical. orgánico la primera hora. Un adelanto con una oración de libertario, Adelanto, así un la dejamos adelanto. calentita. No solo le pego a la oligarquía, fíjense lo que dice. Los diarios entregados al capital y a la oligarquía aplauden las palabras del nuevo secretario de Trabajo y Previsión. Ah, Para mira. empezar. No, tremendo. Mira, tremendo. mira. Solo una punta, ¿eh? Para Ahí. retomar, volveríamos a hacer ese 16 el martes, Bien. con todos los condimentos, y sea solo eso, ¿no? Que sea el 17 de octubre y la participación de antes. Che, Perfecto. ¿cómo quedan cosas? ¿Qué canta información? Mara, gracias. Qué la bueno, verdad. sí. qué bueno. Yo ya había apagado Lo de el las temporizador mujeres hace rato, ¿eh? me Tengo que encantó. admitir. Me encantó La lo de las próxima mujeres. tenemos que ser más sintéticos y sintéticas. No, lo que pasa es que No, nosotros no. acá, como nos Tiempo de gusta radio. mucho la columna, a veces dejamos correr de más también. Claro, pero- sí, No, sí. ya lo dijimos. Me parece que este material que nosotros nos encargamos, no sé si en todos lugares pueden reconstruir su historia y poder traspasársela a Tal los cual. compañeros y a los compañeros. Esta es la virtud de tener un medio propio. En Telefe esto no lo podemos hacer ni hablar. No, Telefe, pero Satside. además, yo me acordaba de Canal Encuentro, por ejemplo, y podemos tener como este material como un recurso de aquellos que tuvimos ponía cada Canal Encuentro en gorilona su ahí momento. Y conduciendo, bueno, mirá. lo hacemos nosotros y lo vamos a hacer mejor. Por supuesto, vamos a comprar un canal nosotros. Che, Mara, enorme. Gracias, enorme, gracias. enorme. Pero venite, hacé lo posible, pedimos permiso, te secuestramos. Sí, sí, vengo en Porque el helicóptero. 17, escúchame, para nosotros- Por ahí tenemos algún invitado más ese día, ¿no? En la Sí. mesa. Estamos, Hay que ver. estamos tratando También. Apa. de gestionar que escuche esta columna un compañero del Consejo Directivo. Bueno, Muy bien. Bueno, cómo no. Promesas, Yo todas, estaba- muchas promesas. Mientras Es tanto, más, quiero que conduzca él, yo me voy. mientras tanto, cuando vos hablabas de las mujeres de Bahía Blanca, yo le preguntaba a mi hermana, que está en Bahía Blanca, que tiene una amiga de apellido Cuadrado, si conocía a Clotilde Cuadrado. ¿Y? No me contestó todavía, pero Para lo el dejamos martes para que la viene. duda. Todo eso, Queda todo, pendiente. todo. todo para el martes. que viene. Chicos, chicas, Gracias. chiques, Gracias, gracias. espectacular. Gracias.